Muchas gracias, presidenta. Ministro, se está construyendo un presupuesto sobre la base de una proyección de crecimiento que no es real. Eso no es así, señor diputado. El próximo año veremos una economía sana y en expansión. Felipe Larraín, octubre del 2013. Esa fue la discusión que dimos cuando discutíamos el presupuesto del 2014, de una administración que se iba. Y ahí le dijimos que parecía inadecuado que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, con ocasión de la reconstrucción, hubiese hecho un aumento transitorio de ciertos impuestos, legítimamente para financiar los gastos de reconstrucción, pero que curiosamente las exenciones tributarias eran permanentes. Es decir, se aumentaron los impuestos durante el gobierno del presidente Piñera para financiar la reconstrucción, pero las exenciones tributarias traspasaron el gobierno del presidente Piñera, afectando obviamente los ingresos fiscales, porque obviamente mientras más exenciones, menos ingresos. Y eso tiene que ver con una concepción del sistema, de cómo funciona o debe funcionar el sistema. Y aquí tenemos diferencias legítimas. Mientras algunos creemos que es rol del Estado establecer mecanismos de redistribución destinados a lograr mayor equidad en el país, hay otros que plantean que el crecimiento económico se basta a sí mismo para disminuir las desigualdades. Y es cierto, el crecimiento económico es el pilar fundamental, pero ha demostrado que el mero crecimiento económico sin un proceso redistributivo no disminuye la desigualdad. Desde el año 1990 a la fecha, Chile ha mostrado tasas permanentes de crecimiento, sostenidas de crecimiento económico. Pero lamentablemente esas tasas sostenidas de crecimiento no se han traducido en una reducción sostenida e importante de los niveles de desigualdad. En consecuencia, estamos frente a un momento en el cual el modelo económico da síntomas de agotamiento. Ya no es posible que nuestra economía siga funcionando principalmente sobre la base de exportación de materias primas, ni tampoco un modelo económico que no tiene mecanismos de redistribución. Por eso es que cuando la presidenta Michelle Bachelet en la campaña compromete una reforma tributaria, lo hace no como un fin en sí mismo. Ella lo plantea como un desafío ético, de un rol de redistribución de recursos. Y plantea que la reforma tributaria tiene por objetivo, en primer lugar, recaudar más recursos fiscales. ¿Para qué? Para ser responsables, para que las políticas públicas que se implementen, que son de corto, de mediano y de largo plazo, tengan financiamiento permanente más allá del gobierno de turno. Primera diferencia con la administración Piñera. Es decir, se piensa no solo en estos 4 años de gobierno, sino en financiar permanentemente los gastos de reformas sociales importantes para cambiar los niveles de desigualdad en el país. Y qué mejor que una reforma en materia de educación, poniendo como eje la educación como una herramienta de movilidad social y de disminución de las brechas de desigualdad. En segundo lugar, se establece que además del efecto recaudatorio, lo que se busca es tener mayor equidad tributaria. Es decir, que los que ganamos más, y nos incluimos, paguemos más. Y eso parece justo, parece lógico, pero no es real. Si usted hoy día ve los 10 principales contribuyentes del país, no coinciden con los 10 personajes con más recursos en el país. Y no coinciden porque el sistema tributario, ya no solo el guarismo, el número, el sistema de recaudación fue construido en una década del 80, donde se requería y se hacía incentivos a la creación de empresas. Entonces el modelo de desarrollo, el modelo económico de desarrollo estaba en la persona jurídica, hoy día y en el capital. Y habían incentivos. Y por eso es que nuestra economía, al revés de las economías desarrolladas, las empresas tributan menos que las personas naturales. Es decir, el profesional, el técnico, el empleado tributa más proporcionalmente que aquel que tiene personas jurídicas con un conjunto de mecanismos. Que a su vez, si consideramos la cantidad de exenciones tributarias y los enormes forados que tiene nuestro sistema tributario, a través de mecanismos de elusión, hacen que el sistema efectivamente no sea equitativo. Por eso, en primer lugar, quiero felicitar la valentía de la presidenta Michelle Bachelet, expresada a través de su ministro de Hacienda, quien ha debido enfrentar cuestionamientos e incluso
desde el punto de vista profesional. Pero no tienen que ver con su calidad profesional, tienen que ver con la convicción de que aquí estamos haciendo una reforma estructural. Esto no es un mero maquillaje al Código Tributario, es un cambio en el modelo sobre la base de pasar de un modelo de desarrollo basado en el capital a basado en la persona. Es decir, un modelo más humanizado. Y eso es muy importante. En segundo lugar, quiero plantear, señora presidenta, que me parece muy importante y destaco el rol que ha jugado, como decía, el Ministerio de Hacienda a través de su ministro Alberto Arenas, pero también de la Comisión de Hacienda del Senado. El Senado ha vuelto a ser el espacio donde se producen los acuerdos. Y yo reivindico los acuerdos. Y reivindico la posibilidad de ponernos de acuerdo con aquellos que pensamos distinto, en la medida que esos acuerdos no afecten el objetivo central del proyecto al cual estamos discutiendo. Y creo aquí, en este proyecto de reforma tributaria, más allá de algunas observaciones que plantearé, creo que cumple con los requisitos establecidos en el mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República. Mayor recaudación, mayor equidad tributaria, que son muy importantes. A este respecto, Presidenta, quisiera señalar que en este Senado nos eligieron los ciudadanos. Nos eligieron por periodos que en algunos casos vamos más allá del gobierno de turno. Y por eso tenemos una misión y un rol que cumplir en las políticas públicas y en la estabilidad de las mismas, más allá de los gobiernos que pasan. Por eso que es importante que este acuerdo haya mantenido el espíritu del proyecto, haya profundizado los aspectos relativos a la equidad tributaria, pero también haya llevado a un sector que tradicionalmente se ha negado a aceptar que el aumento de tributos es un mecanismo de redistribución, a sentarse en la mesa y sumarse en esta cruzada. Celebro la capacidad de articulación política que ha habido para llegar a este acuerdo. Creo que es muy importante. Creo que en el protocolo se mejoraron aspectos relativos muy importantes, por ejemplo, para la pequeña empresa. El aumentar el techo para la renta presunta, para pequeños comerciantes, para pirquineros, para pequeños agricultores, era un tema que en las economías regionales y rurales estaba presente y fue aceptado por el Ministerio de Hacienda. Creo también que es muy importante los incentivos al ahorro e inversión que establecieron a las empresas, hasta empresas medianas, permitiendo descontar hasta un 20% de las utilidades reinvertidas. Creo que es importante que el Gobierno haya acogido la indicación que presentamos con algunos señores senadores y señoras senadoras en el sentido de evitar un perjuicio al sistema cooperativo, que es un mecanismo, es una modalidad de economía social que tenemos que promover y defender en nuestro país, porque de ello dependen muchos pequeños cooperados, muchos pequeños productores que de negociar directamente con grandes sociedades anónimas tendríamos un tremendo problema de falta de capacidad de negociación por la concentración de nuestra economía. Creo también que se mejoraron normas en materia de IVA a la construcción y también en materia de ganancia de capital. Pero ciertamente tengo ciertas observaciones, Presidenta, en materia, en primer lugar, de repatriación de capitales. No me gusta el sistema de repatriación de capitales porque en estricto rigor lo que vamos a tener es que hay un conjunto de señores y señoras que tienen plata en el extranjero, incluso algunos de origen desconocido, a los cuales les vamos a permitir traer esos recursos acá. Si bien con normas que son más estrictas que las que venían en el proyecto original, creo que así todo no es una buena señal para nuestro sistema financiero. No me gusta la modificación al artículo 84 bis del Código Tributario que va a permitir, por ejemplo, que las transacciones efectuadas con tarjetas de crédito sean informadas al Servicio de Impuestos Internos. No porque no se deban saber, es porque no me da confianza que una sociedad de apoyo al giro que no está regulada por la Ley Orgánica de Bancos mantenga la protección de los datos que ahí se van a entregar. Si le abrimos la puerta para entregárselos al Servicio de Impuestos Internos, perfectamente pueden abrírselos para otros aspectos. Lamento que el Gobierno no haya incorporado, por ejemplo, la indicación que habíamos presentado para incorporar a la banca, a las operaciones interbancarias entre los bancos y la sociedad de apoyo al giro dentro del pago de IVA. Yo no veo por qué. Hoy día los bancos que han tenido utilidades por 1.183 millones de dólares en el primer trimestre no pueden pagar IVA en su operación interbancaria. Bueno, lamentablemente no todo se puede, cuando se hace un acuerdo hay que hacer concesiones recíprocas. Creo que está pendiente, y así me lo decía el ministro de Hacienda, que ha quedado para la Comisión de Descentralización,
la modificación a la ley de patentes municipales, para que nunca más tengamos un caso como el de la comuna de Arauco, donde la Forestal Arauco paga 7.600 pesos de patente y viene a la comuna de Las Condes a pagar 186 millones. Eso es inmoral, no corresponde y espero. Finalmente, Presidenta, quiero plantear también que a este respecto esperamos también modificaciones más estructurales en la Comisión de Descentralización. Lamento que haya algunos senadores o senadoras que, sobre la base de la falta de información, han emitido juicios respecto del futuro de la economía y del impacto negativo que eventualmente esta reforma tributaria va a tener. Y la verdad, señora Presidenta, es que la descentralización, la regionalización, no tiene que ver con el origen de sus representantes, sino con la capacidad, efectivamente, de hacer transformaciones estructurales. Tengo observaciones, pero quiero decir que esta es una buena noticia. Estamos llegando al término del debate tributario, le vamos a dar certidumbre a nuestro país con una buena reforma tributaria, el gobierno va a haber cumplido uno de sus compromisos públicos y vamos a tener un sistema más equitativo. Por eso, señora Presidenta, felicito nuevamente al Ministerio de Hacienda y agradezco a todos aquellos senadores y senadoras que se han plegado a este gran acuerdo que